minuto porque tenemos una conversación muy importante y muy noticiosa con la ministra del Interior, Carolina Toá. Aprovechamos de agradecerle también que pueda conversar con nosotros, ministra. Bienvenida, buenos días. Bueno, sin duda vamos a abordar los temas ayer anunciados por el presidente en términos del fortalecimiento de la administración tributaria, reforma de impuestos a la renta y todo eso que sin duda es importante, pero estamos también con la contingencia, la noticia, la actualidad a propósito de lo que ya comentábamos. Es difícil, ministra, me imagino, un momento como este para el gobierno. Uno habla de un gobierno que esperábamos mucho que fuera de grandes transformaciones. Probablemente va a ser un gobierno donde se tenga más a mano la gestión. A propósito de todo lo que ha pasado, nos encontramos con declaraciones como las que dijo ayer también Osvaldo Andrade. Es un gobierno de mierda, dijo, pero es mi gobierno. Y preguntarle también, bueno, el socialismo democrático. Sí, pues el socialismo democrático presente también en esta segunda etapa, después de una etapa del apruebo, podemos decir, después llega el socialismo democrático, pero ahora estamos en medio de una situación también donde ya abiertamente se habla, ministra, de corrupción. Se lo pregunto con cariño fraterno. ¿Qué pasó con el gobierno? ¿Qué pasó con esas promesas? ¿Qué pasó? Mira, ayer mismo veíamos también, se presenta una querella por parte del gobierno que era muy esperada, pero se presenta mal. Se presenta a través del Consejo de Defensa del Estado y en otra causa. Entonces, a propósito, sí, de estas desprolijidades y apuntando también a la noticia de hoy en día en el caso Polizzi, se acusa directamente también a un integrante del gobierno de amenaza, de sicariato. ¿Usted ha podido también adentrarse en los detalles del caso Polizzi, del mecanismo que se usó en este caso o que se habría usado en este caso? Buen día, ministra. Buenos días, buenos días. No, caso Polizzi es lo más mínimo, no me corresponde por ningún lado. Pero primero quiero aclarar, para que vayamos despejando, el Consejo de Defensa del Estado no es un órgano del gobierno, es un órgano autónomo que el gobierno no ha nombrado. Sus autoridades venían desde antes y cumplen un rol muy importante. El gobierno le solicita que tome acciones legales y le corresponde al Consejo de Defensa del Estado hacerlo. Entonces, el gobierno no puede hacerse cargo de esa parte. En los casos en que hay acusaciones de personas vinculadas al gobierno, funcionarios, el caso que ustedes mencionan en la región de Biobío, el gobierno regional es autónomo, pero si hay funcionarios de gobierno involucrados en alguna acusación, el gobierno sí le corresponde tomar acciones y eso es lo que ha estado haciendo. Cuando hay casos, todos los casos en que ha habido, que hay autoridades de gobierno donde hay sombras de irregularidades que se deben investigar, porque queremos recordar, es importante no perder de vista, que todos estos temas se están recién investigando, entonces a lo mejor las investigaciones nos van a llevar a otras conclusiones, pero mientras esas investigaciones se hacen, cuando hay sombras de duda, cada vez que las ha habido, el gobierno ha pedido que las autoridades que son responsables sean removidas de sus cargos o bien ellas mismas han renunciado. Y en todos esos casos el gobierno ha tomado la acción de poner los antecedentes que tiene a disposición de la Fiscalía y, por otra parte, pedirle al Consejo de Defensa del Estado, por eso se lo pide y no se lo ordena, porque es un órgano autónomo, que tome acciones legales y que persiga esos delitos. Entonces, si me pregunta si estas cosas son difíciles, claro que son difíciles, pero no se le puede instruir porque es un órgano autónomo. Sí, no, el gobierno no le puede ordenar, le puede solo solicitar. Ministra, usted es una mujer con experiencia, ¿cómo está, Carolina Toá? Una mujer con mucha experiencia política y lo ha demostrado, pero yo entiendo la pregunta de la Karen y yo creo que se la están haciendo muchas personas que están en la casa, que es las desprolijidades. Entendemos y sabemos perfectamente la autonomía que tiene... como la del Banco Central. Exacto, y todo, pero son las desprolijidades como telón de fondo a todo esto que ha sucedido y eso usted lo sabe muy bien porque en privado yo sé que usted se ha enojado varias veces con el tema de las desprolijidades porque usted dice hay que hacer el trabajo bien. Yo entiendo la autonomía, pero en general algo está pasando con esto. Sí. Y usted es matea, pues, ministra. Usted no, si se ha enojado. Perdón, es que creo que tenemos... Perdón, estamos todos aquí para informar a los ciudadanos que nos están viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, las desprolijidades, cada organismo se tiene que hacer cargo de actuar prolijamente. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de que el gobierno actúe prolijamente. El Consejo de Defensa del Estado tiene que encargarse de actuar él prolijamente. El gobierno no puede responder de cómo actúa el Consejo de Defensa del Estado, sí de cómo actuamos nosotros.
y cuando detectamos alguna cosa que no nos parece adecuada, tomar medidas. ¿Ministra? Eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de la relación con esta Fundación Democracia Viva, es lo que hemos hecho en los casos que se han detectado otras instituciones que han recibido recursos de manera que están reñidas con las leyes que nos rigen, tanto respecto a los casos para que se investiguen. ¿Cómo? Perdón. ¿El ministro Montes ha sido prolijo en cuanto a su ministerio y pensando? Yo creo que muy prolijo. ¿Sí? Muy prolijo. O sea, yo creo que ha sido muy proactivo. Apenas esto se conoció, tomó medidas muy drásticas, ha estado encima de estos temas, él mismo llevando los antecedentes a la Fiscalía en el norte, él mismo instruyendo medidas para que estos, digamos, elementos salgan a la luz y se le entreguen también a los fiscales que están llevando los sumarios que se están haciendo internamente en la institución, él mismo pidiendo cambios en las autoridades cuando ha habido personas que se han visto involucradas en cosas que hay que investigar. O muy activo. Ministra, ¿no es una reacción eso lo que usted está describiendo? No, es que no escucho porque hablaron los dos a la vez. No, ministra... Por supuesto, es una reacción a una situación. Y no tomando a lo mejor las medidas antes, es que son miles de millones de pesos, ministra, no tomando a lo mejor las medidas antes para ver a quién efectivamente se le asignan estos tremendos montos. Sí, a ver, perdón, cuando el ministro llegó, estos montos, estos proyectos ya estaban definidos el año pasado. Y lo primero que hizo fue hacer que los estudiaran y los redujeron. De cómo estaban originalmente asignados esos recursos, eran montos mucho más grandes que en su llegada al ministerio. Lo primero que hizo fue revisar esos proyectos y pedir que se les hiciera, digamos, un escaneo, a ver si estaban bien formulados. Y muchos de esos proyectos se redujeron el año pasado, respecto a cómo estaban formulados. Perdón que le marque un punto, pero ojo, lo que usted dice, hay un punto que no es cierto. Porque hay modificaciones de glosa presupuestaria que usted sabe muy bien cómo operan. Perdón, es que no me diga que no es cierto, porque es cierto. Pero es que usted dice estaba el presupuesto. El presupuesto efectivamente es una ley de la República que había sido aprobada por el Congreso y que estaba en plena ejecución. Pero aquí viene lo que pasó con Javiera Martínez en el Ministerio de Hacienda, la DIPRES, que depende de ellos, que son las modificaciones de glosa presupuestaria, que es hoy día lo que la Fiscalía también tiene en la mira. Ejemplo de ello, las fachadas de Antofagasta. Eso va por modificación de glosa. Está confundiendo cosas. Primero, hay una glosa, son glosas distintas estas. Sí. El presupuesto tiene miles de glosas. Así es. Entonces, lo primero que hizo nuestro gobierno cuando formuló el presupuesto el año pasado, reducir el número de glosas. ¿No? Es una primera cosa, porque cada glosa es una excepción a la ley. Así es. Entonces, sí, reducir esas excepciones. Y en ese camino anunciamos que por esa vía íbamos a seguir los años siguientes. Segunda cosa es que la glosa que se refiere al programa Democracia Viva, que ya estaba definida y ya tenía los proyectos formulados, el ministro pidió que los revisaran y esos proyectos se redujeron. O sea, proyectos que estaban previstos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo porque no sé el caso exacto porque no es mi ministerio, proyectos que estaban previstos para 800 millones se transformaron en proyectos de 600 millones, por ejemplo. Ministra. Lo tercero es lo que se refiere a las glosas de los gobiernos regionales. Perdón, es que ya mencionó un tema, entonces lo tengo que aclarar. Las glosas de los gobiernos regionales, lo que hizo la Dirección de Presupuesto es que producto del proceso de descentralización, crecientemente, los gobiernos regionales van a ser como son hoy día los municipios. Los municipios administran sus recursos de manera autónoma y estamos haciendo una transición. Entonces, en esa transición, ¿qué es lo que hizo la Dirección de Presupuesto? Algunas cosas que antes se definían desde el gobierno central, como los requisitos que se le piden a una fundación de antigüedad para postular a ciertos fondos, esos requisitos empiezan a ser ahora definidos a nivel regional. Sí, y cada región define si pone más exigencia o menos. Sí, esa es la glosa a la que usted se está refiriendo en relación a los recursos de los gobiernos regionales. Ministra, Gonzalo Ramírez acá, gracias por acompañarnos esta mañana. Me parece súper importante también conversar con la autoridad central de lo que está pasando. A mí, al menos en lo personal, me preocupa mucho. Yo escucho atentamente la descripción que usted hace de los hechos. Me da la impresión de que usted explica como si todo se estuviera haciendo como corresponde y que no hubiera mayor inconveniente en lo que compete a lo que el gobierno tiene que hacer. Pero la verdad es que me da la impresión, a la luz de los hechos, ni siquiera le quiero citar encuestas, porque ya sabemos que las encuestas también son opinables, pero que la gente no está apreciando que las cosas se estén haciendo tan bien de parte del gobierno. Y en esa medida,
Ayer el presidente hace una cadena nacional en medio de todo lo escandaloso que está ocurriendo en este país para proponer un pacto fiscal después de que el gobierno y la Cámara de Diputados y Diputadas con votos de su coalición le dijeron que no a una reforma tributaria, que en definitiva es allegar muchos fondos, muchos recursos para responder a necesidades que a todos nos importan, por cierto. Mejorar pensiones, presupuesto para seguridad, mejorar carabineros, salud, en fin. Pero ¿cómo el gobierno va a garantizar, primero que todo, que esos recursos se van a usar efectivamente en aquello? Porque hasta hoy día no se ha podido garantizar que funcionarios del gobierno entreguen recursos de mala forma. Y por eso que han salido, y me parece fantástico, pero por eso han salido seremis, por eso han salido autoridades que han traspasado fondos a gente emparentada, a fundaciones que fundaron ellos o a la cual prestaron servicio hasta el año pasado. Entonces, ¿qué garantía da el gobierno antes de pedir más recursos? A ver, en primer lugar, Gonzalo, lo que tenemos que hacer como país, igual que todos los países que son más avanzados, es irnos poniendo estándares de transparencia, de probidad cada vez más altos, ir mejorando nuestro estado de manera permanente. Esta no es una pelea que termine. Pero lo que estamos viendo... No es que un día uno llega a una... Perdón, ¿puedo contestar? Sí. No es que un día uno llegue a una situación y diga, ya, se resolvió el problema de la corrupción. No. Tú resuelves cierto tipo de problema y la corrupción se desvía a otras materias y se hace más sofisticada y busca los recovecos para hallar la manera de salir adelante. Entonces, hoy día hay ciertos problemas que teníamos antes, que ya no tenemos, porque hemos ido cerrando esas puertas, pero van buscando otras y las abren. Y cada vez que las abren, tenemos que actuar. Entonces, si me preguntas o afirmas que yo estoy diciendo que está todo bien, no está todo bien. Si estuviera todo bien, no tendríamos estas situaciones. Lo que estoy diciendo es que ante estas situaciones se ha actuado correctamente. Se ha actuado proactivamente, tanto para aclarar las cosas que pasaron, como para cerrar la puerta para que no vuelvan a pasar. Y dentro de ese no vuelvan a pasar, lo que se propuso ayer, perdón, es que quiero terminar de contestar la pregunta, por favor, la pregunta. Respecto a lo que se propuso ayer, es un pacto fiscal que tiene tres materias. Una tributaria, otra de modernización del Estado, donde está incluido el tema de transparencia y probidad. O sea, la misma agenda tiene medidas para cerrar la puerta a nuevas modalidades de corrupción, y una tercera que se refiere al crecimiento y al estímulo para que se desarrolle el empleo. Esas tres acciones juntas corresponden al pacto fiscal. Y desde el punto de vista de la ciudadanía obviamente no le gusta la corrupción, ciertamente. A mí tampoco me gusta, la encuentro no solo condenable, sino que la encuentro gravísima. Pero la ciudadanía también no quiere que la castiguen porque hay corrupción impidiendo que suban las pensiones, o que ellos terminen pagando el pato de que hay unas personas corruptas sin que podamos mejorar la atención primaria o sin que podamos mejorar la seguridad. No podemos dejar a la ciudadanía en vilo mientras se arreglan estos problemas. Hay que hacer todas las cosas al mismo tiempo y hacerlas bien. Sí, lo que pasa es que, lo último, es que yo no tengo recuerdo, ministra, de la simultaneidad de corrupción así. Hay 9 regiones en cuestión. Y lo último que quiero preguntar es ¿cuándo usted considera que un ministro tiene una responsabilidad política? ¿Y en qué se traduce? O los ministros... No es lo mismo que judicial. No, política. O sea, de saber lo que pasa en su ministerio, saber qué hacen sus subalternos. A ver, primero, la responsabilidad política el ministro la tiene en todo momento. Y los ministros son el mando político de los ministerios, pero no son los responsables administrativos. Los responsables administrativos son los subsecretarios y subsecretarias. Son ellos los que se tienen que encargar de que funcione el servicio, como se llama, ¿no? Es decir, que las platas se apliquen donde tienen que estar, que se controle la ejecución, que se cumplan las leyes. Esa tarea es de los subsecretarios y subsecretarias. Los ministros son conductores políticos de los ministerios y son responsables en todo momento de que los ministerios no se desvíen de los objetivos que el presidente les pone. Y cada vez que descubren un desvío tienen que tomar medidas, y eso es lo que yo he visto que ha estado haciendo muy proactivamente el ministro Montes desde que esto salió a la luz. Ya. No, yo no tengo ni una pregunta que hacerle, ministra, la verdad. Le informaron del detenido, que hubo un detenido en Tocopilla. La fiscal Tania Silombaye ha dado finalmente con una de las personas que estaría implicada en el robo de los computadores
de la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas que ocurrió, digamos, durante el mes de julio, que de hecho en Radio Bio Bio lo dábamos a conocer. ¿Fue informado usted? ¿Ese detenido va a ser trasladado a Santiago? Entiendo que va a ser formalizado. No he recibido esa información. Ya. No he recibido esa información. La que sí he recibido, y ya que entramos en estas materias, y que aprovecho de mencionar porque es un hecho gravísimo, es que tuvimos anoche un atentado en la comuna de Traiguén, sí, donde fue quemada una posta rural, sí, un colegio, una capilla, una sede comunitaria, una ambulancia y algunos vehículos particulares. Entiendo. Hay un enfermero que está herido con quemaduras en la cara. Es un atentado criminal. Entiendo. Criminal, inaceptable. Ningún grupo que diga promover los derechos del pueblo mapuche puede atentar de esa manera contra el mismo pueblo mapuche. Sí. Se nos va el tiempo, yo no tengo preguntas, básicamente ya mis compañeros yo tengo una pregunta. Han hecho preguntas, solamente una reflexión, quiero hacer una pequeña reflexión al cierre de la entrevista, bueno, antes que Néstor haga su pregunta, pero usted no es del Frente Amplio, ministra, usted es una mujer, un animal político que viene desde la izquierda progresista y que ha pasado por momentos buenos y momentos no tan buenos, dentro de su propio partido, y cuando Gonzalo decía yo no recuerdo un caso de corrupción donde exploten distintos flancos, yo recuerdo el caso Boletas, y el caso Boletas que partió en Penta y terminó con toda la clase política salpicada y con un servicio de impuestos internos intervenido. En ese momento el Ejecutivo, la Presidenta de la República, decidió sacarlos a todos, decidió dar un golpe de mesa, y que es probablemente, me voy a atrever a decir, lo que usted haría si fuera presidenta, pero usted no es la presidenta. Sacarlos a todos, recuperar el control de la agenda, porque eso le permitió a la presidenta Bachelet recuperar el control de la agenda, todos para la casa, yo veré con quién sigo trabajando, porque ante un escenario de corrupción, cuando se instala la palabra corrupción, es una amenaza para que el gobierno pierda el control de agenda y aparezcan las UDIs y los republicanos y los señores de allá y los seremis de acá, y finalmente los medios de comunicación y la opinión pública termina hablando de cualquier cosa menos de lo importante o menos de lo que el gobierno quiere hablar. Entonces, le doy una opinión personal. Yo soy un ciudadano simplemente. Creo que el presidente podría golpear la mesa un poquito más fuerte y decir, ¿saben qué? Váyanse todos para la casa. Yo veré con quién sigo trabajando, porque ante este escándalo el gobierno tiene que rediseñar sus equipos. Yo sé que esa es una atribución presidencial. Sé que la concertación lo hizo la nueva mayoría, como usted quiera, y creo que fue un buen movimiento de la presidenta Bachelet en ese momento. No sé si decírselo a don Francisco, es como que hoy día el presidente Boric se lo contara a Pancho Saavedra, pero bueno, da lo mismo. El punto es que la presidenta en ese momento, y usted lo sabe muy bien, estoy apelando a la Carolina Toá política, no a la ministra del Interior, sabe que esa fue una buena estrategia de la presidenta Bachelet, porque le permitió en un momento complicado recuperar el control de la agenda, rediseñar sus equipos. Ese es simplemente un comentario. Le agradezco mucho esta entrevista y no sé si Néstor tiene algo más que agregar. Yo no tengo más que decir. No, solamente, solo una pregunta muy corta, que no le entendí, ministro. ¿Atentado criminal o terrorista el de Traiguén? No, yo creo que es un atentado criminal sin duda, pero yo creo que tiene características terroristas. O sea, uno no, incluso con la legislación actual, o sea, ¿qué objetivo tiene un atentado de este tipo que no sea generar conmoción y temor? Ya, terrorista. Pero además es un atentado criminal, quiero decir, desde el punto de vista del daño que causa a las personas. Entiendo. Dejar una comunidad sin su posta rural, dejar un enfermero con quemaduras en la cara. O sea, ¿es realmente de un nivel de maldad hacer un atentado de ese tipo? Vamos a estar con esa información en nuestro departamento de Lo encuentro prensa. muy condenable y espero que todas las instituciones aquí se desplieguen para aclararlo y sancionarlo. Queremos agradecerle, ministra, por esta conversación. ¿Puedo decir una cosa sobre el tema gabinete? Sí. Un tema gabinete brevemente. El presidente toma decisiones sobre el gabinete, yo obviamente no voy a intervenir en esa materia, pero lo que sí quiero recordar es que cuando la presidenta tomó esa decisión, esa crisis no se cerró. No. Duró al menos un año entero más, en que no se hablaba de otro tema.
en que el gobierno no podía moverse ni para adelante ni para atrás sin que ese tema siguiera rondando. Así que no es varita mágica la resolución de estos problemas. Requiere un trabajo sistemático, sostenido. No hay una bala de plata ni de oro, menos. Entiendo, sí, no hay solución, si no hay soluciones mágicas. Muchas gracias, tenemos que ir rápidamente a Concepción. Volvemos entonces con Roberto Sá, estamos en Concepción. Muchas gracias, ministra, por la conversación.